Calderón, Benavides, Bustamante, Calero, Casanova, Chacón, Coronel, de la Vera, Perrusola, Figueroa, Flores, Gómez Fajardo, Presente. Gómez Cuetate, González, Holguín, Jiménez, Molina, Montenegro, Montes de Oca, Mora, Presente. Moreira, Ortega, Palacios, Palma, Peral. Jóvenes que saben, avanzamos de clase superior. Vamos a ver los brazos. Sí, el único que va a pensar que está en el grupo de ahí está bien. Oh my God. ¿Qué dice aquí, González? Eso es lo que dice. González Johnny, Vélez, Michelle, Casanova, Pisco, Bueno, jóvenes, para terminar el capítulo de las cuerdas hemodinámicas, habíamos analizado que cuando se activaban por diferentes causas patológicas, los mecanismos que controlaban o regulaban la hemostasia, cuando se activaban de forma anormal, patológica, se producía un proceso de coagulación anormal que se llama trombosis. ¿Te recuerdas? Si se forman los trombos, los vasos arteriales o venosos, teníamos los trombos arteriales que se caracterizaban por qué? Por ejemplo, los trombos ricos en plaquetas, una población muy pálida, que predominantemente se iban a formar ¿dónde? En las cavidades cardíacas, ¿ya? Y en la arteria aorta. Los trombos venosos, al contrario, preferían formarse en qué parte. Los ingresos venosos profundos de las extremidades inferiores eran trombos más bien ricos en glóbulos rojos por el éxtasis sanguíneo, por esa sobrecarga congestiva, por la circulación lenta, tórrida en las extremidades inferiores, sea por insuficiencia venosa o por factores que podían repercutir sobre esa éxtasis venosa, como estar mucho tiempo de pie y qué sé yo, que enfermaba las válvulas de las válvulas de las venas y provocaba que se congestionara la sangre. Ese enlentecimiento de la sangre provocaba una activación endotelial que inducía la formación de trombos. Los trombos venosos y arteriales tienen ciertas facultades de propagarse, embolizarse, disolverse, organizarse o recanalizarse. ¿Qué entiendo yo por propagarse? Se propaga cuando, por ejemplo, en el caso del trombo venoso, inicia en una localización y después va formando como un molde a lo largo de del vaso venoso. O sea, puede ser inicialmente un trombo pequeño y luego se hace un molde largo en la misma forma del canal vascular. Embolizarse. ¿Cuándo ocurre una embolización de un trombo? Cuando el trombo predominantemente venoso se desprende de su lugar de origen y migra por la circulación. Disuelve cuando algún mecanismo exógeno o endógeno promueve la disolución, es decir, que se disuelve el trombo, que se lice el trombo. Mecanismos fluidolíticos que logran disolver, desaparecer el trombo. Organizarse, recanalizarse. Recordemos que al ser una masa de tejido, porque es sangre, ¿verdad?, que está en contacto con las paredes endoteliales, con el endotelio, despierta un mecanismo inflamatorio. Y al haber una respuesta inflamatoria, si ese trombo tiene un periodo prolongado de estar allí,
va a provocar una respuesta inflamatoria crónica. Cuando hay respuesta inflamatoria crónica, ¿qué se forma o qué se activa? Además de lo que ya sabemos, activación de células nucleares, histocitos, macrófagos. ¿Qué pasa con ese tejido? ¿Ah? Tiende a acumularse tejido conectivo, a haber un proceso reparativo. Entonces se organiza con nueva matriz de tejido conectivo, proliferación de fibroblastos, incluso puede haber angiogenia dentro de ese trombo y recanalizarse. ¿Sí? Y tenemos un trombo recanalizado. Todo este tejido inicialmente fue el trombo intravascular. Y como observamos, hay un nuevo depósito de matriz con pequeñitos vasos en el espesor de esta pared y una nueva pared endotelial. Si estamos hablando de la formación indiscriminada de coágulos, vamos a revisar este concepto: coagulación intravascular diseminada. ¿Qué entiendo por coagulación intravascular diseminada? Es un proceso mucho más grave de formación de microtrombos. ¿Por qué? Porque algún mecanismo, alguna lesión induce la activación de todos los factores de la coagulación, el consumo de los factores de coagulación. Hablando de la cascada de la coagulación, tenemos por consiguiente la activación de la trombina y la formación de microtrombos a nivel sistémico. Si se consumen todos los factores de la coagulación, ¿qué va a pasar con ese paciente? Va a tener un altísimo riesgo de hemorragias. Es un paciente que va a empezar a sangrar por todos lados. Observo hemorragias en la piel, petechas, púrpuras, incluso equimosis. Observo sangrados en mucosas. Puedo observar sangrado a través de los diferentes aparatos, a través de vía respiratoria, a través del aparato digestivo, a través de la vía urinaria. Veo sangrados por todo, o puede haber acumulaciones de sangre, hemoperitoneum, pericardio, hemotórax, producto de esta lesión que activa en forma masiva la trombina. ¿Qué pacientes pueden llegar a coagulación intravascular? Pacientes que están pasando por un estadio, un estado complicado de la hemodinamia, como es el shock, que ya vamos a ver a continuación. Decíamos que los trombos venosos tienen la característica de ¿qué? De que se pueden desprender y embolizarse. Entonces ahorita vamos a revisar otro concepto que es el de embolia. Que es la embolia, el desplazamiento no exclusivamente de un trombo o coágulo sanguíneo, sino de cualquier masa, sea esta sólida, líquida o gaseosa, que va a ser movilizada por el torrente sanguíneo desde su lugar de origen a un sitio distante de donde se formó. Eso es embolia. Si tenemos un trombo que se desplaza, por ejemplo, del plexo venoso profundo del miembro inferior derecho, se desplaza por la circulación hasta el pulmón, ¿qué vamos a tener como consecuencia? Un tromboembolismo pulmonar. La consecuencia de esa lesión, de ese viaje, de ese trombo por la circulación, y que se clave en un vaso de la circulación pulmonar, es que va a provocar ¿qué cosa? La isquemia de ese tejido a donde no va a llegar circulación, sangre oxigenada. O si se tratara de una vena, un tejido donde se va a congestionar, va a haber una sobrecarga, un éxtasis de sangre que va a provocar hemorragia y finalmente necrosis isquémica. Hablando de eso, embolia pulmonar, obstrucción de vasos pulmonares por émbolos trombóticos. La mayor parte de émbolos que van al pulmón tienen su origen en las venas de las piernas. Los pacientes que tienen varices, que tienen tromboflebitis, blevotrombosis, en sus vasos venosos en miembros inferiores
tienen una altísima probabilidad de desarrollar tromboembolismo pulmonar. Muchas veces estos émbolos se desprenden y no son lo suficientemente grandes o no ocluyen un vaso lo suficientemente de un tamaño lo suficientemente amplio como para provocar un territorio de isquemia que clínicamente dé una repercusión en el estado hemodinámico del paciente. Pero en otras ocasiones, la mayor parte de tromboembolias pulmonares son así, son pequeños trombos que se disparan, llegan al pulmón y la zona de isquemia es pequeña, o a tiempo se logran estos émbolos degradar, o sea, disolverse. Pero hay otras ocasiones en que el émbolo, si es lo suficientemente grande y el territorio infartado es lo suficientemente amplio como para dar una repercusión hemodinámica que incluso puede llevar a la insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca derecha y finalmente shock cardiogénico y la muerte. Este es un corte de pulmón donde se aprecia este vaso venoso con esta imagen que constituye un émbolo pulmonar. A nivel de parénquima, lo único que llama aquí la atención, la congestión pasiva venosa de los capilares alveolares y además algunos de estos septos alveolares rotos producto de la lesión hipóxica, de la lesión celular irreversible que sufre el endotelio alveolar, el endotelio y el epitelio alveolar. ¿Cuántas clases de embolismo tenemos? Si el trombo, muy pocos trombos arteriales migran por la circulación sistémica. Pero si eso ocurre, si el origen del émbolo es a partir de un tronco mural intracardíaco, tenemos una embolia sistémica. No sabemos en qué lugar de la circulación arterial ese émbolo va a incrustarse y va a provocar un infarto blanco. ¿Qué puede causar una embolia sistémica? Como ya dijimos, la mayor parte de las veces son trombos murales intracardíacos. Pueden ser también trombos que se formaron a consecuencia de un infarto del ventrículo izquierdo, trombos formados a partir de un trastorno del ritmo como la fibrilación auricular izquierda. Todo trastorno de la contracción y de la conducción cardíaca va a alterar el flujo sanguíneo, va a alterar el movimiento de la sangre dentro de las cavidades del corazón y esto va a activar el endotelio y va a provocar trombosis. Aneurismas aórticos, trombos en placas arterioscleróticas o fragmentación de verrugas valvulares. ¿Qué entiendo por verruga valvular? ¿Ah? Una vegetación. ¿Qué entiende por una vegetación? Una plantita que creció en la ¿una qué? Pero eso sería un trombo intramural. Pero cuando yo hablo de verruga o fragmentación de verruga valvular, estoy hablando de tejido necrótico que se forma en la superficie de las valvas de las válvulas a manera de verruga. O sea, es exofítica. Si han visto, creo, todos que tienen en su cabeza la idea de lo que es una verruga en la piel, ¿verdad? Es una lesión papilar, así medio papilomatosa, sobrelevada, un poco más cálida que la piel, ¿verdad? Ya. Igual se observa en la superficie de las válvulas cardíacas, con la diferencia de que mientras la verruga cutánea es firme, las verrugas de las valvas y la verruga cutánea, perdón, es de origen viral, las verrugas de las válvulas
cardíacas, no son consecuencia de infecciones virales, sino son tejidos necróticos que se acumulan con células inflamatorias y bacterias en la superficie de las válvulas que han pasado un proceso infeccioso como endocarditis bacteriana o fiebre reumática. Ese tejido necrótico, ya nosotros sabemos que el tejido necrótico, ¿qué es? Un tejido muerto, un tejido que ha perdido ¿su qué? Su función, su histoarquitectura y su capacidad de coalescer, de estar adherido al resto del tejido. En el movimiento de apertura y cierre de esas válvulas o de la contracción cardíaca o del flujo de sangre, ese tejido necrótico, ¿qué va a suceder? Se va a desprender, va a migrar, ahí se transforma en émbolo y eso pues va a dar lugar, lo que decíamos en su momento, que puede dar lugar a una embolia sistémica. Otra forma de embolia o de embolismo es embolia grasa. Si yo digo grasa, ¿qué tejido va a estar involucrado? ¿Va a ser coágulo, sangre? Va a ser tejido adiposo. ¿Y en qué condiciones se puede producir una embolia grasa? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el hueso con la grasa? A ver, entonces armemos el hilo. Tiene médula ósea y entonces. Correcto. Al haber la manipulación, sobre todo a nivel ya del tratamiento quirúrgico, donde el traumatólogo, ¿qué es lo que intenta hacer cuando tiene una fractura desplazada, fragmentada, o tiene un pedazo de hueso por aquí, un pedazo de hueso por acá, un hueso largo? Es colocar por lo general un clavo intramedular o inductores externos. Esa manipulación del hueso hace que la médula, ¿qué médula va a ser? No va a ser la meduloyética, la médula amarilla del hueso, que está más presente, más predominante en huesos largos, porque en huesos planos donde más hay es médula meduloyética, menos médula amarilla. En ese momento, al manipular el canal medular, puede producirse desprendimiento de pequeños grupos de células adiposas a través de los sinusorios. Pasan a la circulación y estos tejidos van a provocar émbolos grasos que tienen como predilección el cerebro y el pulmón. Si van al pulmón, obviamente las manifestaciones clínicas, ¿cuáles van a ser? De tipo respiratorio, disnea, cianosis, insuficiencia respiratoria. Si van al cerebro, las manifestaciones van a ser neurológicas. Y la isquemia va a provocar un infarto cerebral. Émbolos gaseosos. Dijimos cuando hablábamos de embolia que no necesariamente tiene que ser un coágulo, una masa sólida. Pueden ser también líquidos o gaseosos. En gaseosos, en embolia gaseosa estamos hablando específicamente, o vamos a tomar a consideración el ejemplo de la enfermedad por descompresión que sufren las personas que se sumergen en profundidad, o sea, los buzos. Un buzo, cuando se mete en las profundidades de cualquier mar, océano, qué sé yo, se ve sometido a varias presiones atmosféricas que lo comprimen. Y esa presión puede provocar ruptura de los septos alveolares. El gas que está en el alveolo fuga hacia el capilar alveolar. Y no fuga, como alguien me dijo en el otro curso, y no puede el eritrocito del capilar absorber ese oxígeno. Es que no es un gas respirado, es un gas que pasa a presión. Acuérdense que tenemos 30, 40 presiones atmosféricas encima de ese individuo que está metido en el agua, a 10, 15 metros de profundidad. Entonces la presión es lo suficientemente fuerte como para provocar un émbolo de gas. Aparte de eso, no es que entre oxígeno, el tipo no está respirando, el tipo más bien tiene acumulado ¿qué? Gas carbónico. Entonces es una mezcla de gases, no necesariamente no necesariamente oxígeno, lo que fuga a la circulación, provocando isquemia generalizada, principalmente en el cerebro y corazón. A estos pacientes, si se logra detectar que al momento de su exploración dentro del agua han presentado ese tipo de problema, pues inmediatamente lo que hay que sacar, obviamente sacarlos de lo que está sumergido,
y someterlas a presiones altas de oxígeno con ventilación mecánica para tratar de insuflar ese pulmón. Porque al romperse los septos, ¿qué va a ocurrir? Va a colapsarse el pulmón. Entonces la ventilación mecánica forza la entrada de aire para que se expanda ese pulmón. Un hallazgo tomográfico, estas lesiones más oscuras indican isquemia cerebral, ¿no? Y el edema consecuente producto de esta lesión isquémica que provoca la casi desaparición de las circunvoluciones serían acá. Estos son los ventrículos laterales. Embolia del líquido amniótico. Si yo ya hablo de líquido amniótico, ¿qué pacientes van a presentar? Mujeres embarazadas en el momento del parto. El paso del líquido amniótico a la circulación a través de los vasos placentarios va a actuar como si se tratara de un veneno en la sangre, despertando una respuesta inflamatoria tan severa que puede llevar a una coagulación intravascular por una descarga masiva de anafilotoxinas que inducen la activación multisistémica de la trombina con todos los mecanismos de consumo de los factores de coagulación. Esto puede ser una complicación tanto al momento del parto vaginal como al momento del parto por cesárea. Por eso es que hay que tener cuidado, o sea, todo procedimiento tiene que ser hecho con mucho cuidado, así sea lo más fisiológico como un parto por vía vaginal. Porque al producirse el desgarro de las membranas placentarias y el paso del líquido amniótico a la circulación materna, puede dar lugar a este proceso. Embolia del líquido amniótico con una complicación tan grave como la coagulación intravascular disseminada. Ya, si estamos hablando de que en todas estas formas de embolia la obstrucción del vaso va a llegar a la isquemia, el siguiente concepto a analizar en este capítulo es el término infarto. Hablábamos de que la hipoxia era la principal causa de lesión celular. Si el estímulo que provoca la hipoxia, o si la hipoxia en sí es prolongada, la lesión celular se transforma en lesión irreversible. Y dentro de los mecanismos de lesión celular irreversible teníamos dos formas. La necrosis, que siempre es patológica, porque nada fisiológico normal ocasiona necrosis, nada. Que siempre hay una causa de enfermedad que está provocando esa necrosis. Y la otra es la apoptosis, que es así puede ser fisiológico patológico. Cuando hablamos de infarto, estamos hablando de necrosis isquémica, o sea, necrosis coagulativa. Área de necrosis isquémica debido a la interrupción, sea del río arterial, el trombo puede tapar, o el émbolo puede tapar una arteria, como por obstrucción del drenaje venoso. Si hay una obstrucción del drenaje venoso, va a provocar sobrecarga congestiva, congestión, dilatación del vaso a tal punto que se rompe, hemorragia, isquemia, necrosis coagulativa. En un determinado periodo. ¿Qué ocasiona? ¿Qué puede provocar un infarto? La mayoría de infartos, donde sea que se produzca, se va a deber por trombo o émbolo que oclusionan arterias. Pero también hay otras causas de infarto. ¿Cuáles pueden ser estas? Ajá. De los trombos y los émbolos. Un vasoespasmo local. Muy bien, muy bien. Eso, por ejemplo, provocaría una respuesta rápida o lenta de oclusión o de infarto. ¿Perdón? No te entiendo. ¿Por qué lenta? No, es que si no es rápida es lenta, si no es lenta es rápida. ¿Pero por qué? Claro, rápida, porque es una respuesta de cierre de la luz vascular. No hay una evolución de que el vaso se va cerrando despacito, despacito. A la hora se cierra medio centímetro, a la otra hora un cuarto de medio centímetro. No, el espasmo es violento. La respuesta miógena, como usted dijo, es una respuesta casi inmediata.
Y el territorio de tejido que no recibe el aporte vascular inmediatamente sufre las consecuencias de la hipoxia. Pero en cambio, si tenemos un tipo de lesión como la expansión de una placa ateromatosa, ¿sería rápido o lento eso? Otra persona. ¿Nadie quiere hablar? Ustedes, señorita. ¿Por qué? Porque tendría que informarse del ateroma para que pueda haber la obstrucción. Y el ateroma no se forma en un día, ni en una hora, ni en 5 minutos, ni en una semana. La placa ateromatosa muchas veces demora años en formarse, hasta ocluir el vaso. ¿Sí? Cuando veamos la enfermedad aterosclerótica vamos a ver todos los pasos que tienen que darse en la superficie del endotelio para que se forme finalmente una placa ateromatosa o bien organizada. Ya. Listo. Clases de infarto. Si hablamos de que hay obstrucciones venosas y obstrucciones arteriales, vamos a tener infarto de origen arterial e infarto de origen venoso. El infarto arterial, obviamente, a ver, empezamos con el venoso. El infarto venoso es cuando se ocluye una vena y no hay la capacidad de retorno de la sangre por la circulación venosa por la obstrucción que ha sufrido esa vena. ¿Sí me explico? Ya, que si no regresa la sangre por la vena, ¿qué sucede en el órgano? Se hincha. Se congestiona, se repleta de sangre venosa. ¿Qué características tiene la sangre venosa? Que es desoxigenada. Es oscura. Que es desoxigenada. Es rica en CO2. Tiene una PSO2 elevada. No tiene mayor cantidad de oxígeno. Por consiguiente, ¿servirá o no servirá para alimentar ese tejido? No. Va a provocar qué cosa en el tejido si no tiene oxígeno. Hipoxia, y con el agravante de que como la sobrecarga es retrógrada, todos esos vasos se van a dilatar, van a sufrir hemorragia y al ser una sangre pobre en oxígeno va a sufrir ese tejido hipoxia, isquemia e infarto. Entonces el órgano o el tejido que sufre un infarto hemorrágico va a presentar extensas áreas de hemorragia, vasos venosos que evidentemente tienen oclusión por un tronco venoso y necrosis coagulativa o necrosis isquémica. El infarto blanco o también infarto anémico es de origen arterial, donde la oclusión obviamente es arterial, se produce generalmente en órganos sólidos con una circulación arterial terminal. Ese órgano tiene un solo vaso nutricio, no tiene por dónde hacer vitariancia, por dónde hacer una suplencia de aporte circulatorio con sangre oxigenada, por ende ese órgano sufre isquemia, hipoxia y muerte celular. La característica es que el tejido, en lugar de hacerse rojo vino, es de color pálido, blanquecino. ¿Qué ocurre cuando se fragmentan verrugas o vegetaciones sépticas de las válvulas de las válvulas cardíacas? Se producen embolias sistémicas e infartos sépticos. Son fragmentaciones de verrugas bacterianas de una válvula cardíaca o cuando los microbios se siembran en áreas de tejido a distancia donde se desprendió tejido necrótico cargado de bacterias que migran por la circulación, por el embolismo séptico y se implantan en otros tejidos, provocando una respuesta inflamatoria caracterizada por proliferación, por una explosión de citocina que induce la necrosis del tejido y la consecuente contaminación con bacterias. Aquí tenemos un corte del corazón donde se aprecia un anillo valvular destruido por este tejido necrótico que se proyecta de la superficie del anillo aórtico hacia la luz, formando lo que se conoce como vegetaciones o verrugas tubulares.
Ese tejido necrótico con el movimiento de las válvulas se puede desprender y girar como un émbolo séptico y provocar un infarto séptico. ¿Qué factores influyen en el desarrollo de un infarto? Primero, la naturaleza del aporte vascular. A ver. Señor Tamayo, ¿es ese grupo? Sí, no está. ¿Qué entiendo por naturaleza del aporte vascular? Hay mayor aporte de sangre. ¿Y qué tiene que ver eso con el infarto? No entiendo nada. ¿Quién ayuda? A ver. Hay órganos, por ejemplo, que tienen, como usted lo acaba de decir, circulación terminal. Entonces están más propensos y se desarrollaría más rápido el infarto, mientras que en órganos de doble circulación. Mientras que en órganos de doble circulación, ¿qué pasa ahí? Tienen un aporte, aparte de que si por ejemplo, se tapona una arteria que va, tiene un aporte... ¿Como cuál, por ejemplo? Como los pulmones. Los tumores. Pulmones. Hay arteria bronquial y tenemos la arteria pulmonar. Pero son arterias terminales o colaterales. Pero tiene Bueno, doble irrigación. pero eso que tiene que ver con la naturaleza de la con el infarto. Que se desarrolla más rápido. O sea, se puede, la velocidad o con la que se produzca es más rápido. No es la velocidad está acá abajo. ¿Qué quiere decir la naturaleza del aporte vascular? Quiere decir que un individuo que tenga algún factor que debilite sus vasos o que tenga una patología ya vascular previa a cualquier otra situación que provoque un infarto, ¿qué va a tener? ¿Mayor o menor posibilidad de desarrollar un infarto? Mayor posibilidad. Ejemplo, paciente con qué cosa. ¿Ok? No digamos flebitis, digamos con una enfermedad inflamatoria de la pared vascular. Ya puede ser. ¿Qué más? ¿Sí entiende o no? Ay, que pone una cara de terror. ¿Qué otro ejemplo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puede ser una naturaleza o estar representando la naturaleza del aporte vascular? Podría ser lo que usted dice. De hecho es un órgano que tiene doble circulación, pero no favorece. Al contrario, Claro. tiene alguna